al libro para poder hacer este repaso. Muy bien. A ver, a ver. Muy bien. Hemos tenido 12 temas. Hemos tenido 12 temas, pero vamos a ver 7 para el examen. 7 de esos 12. ¿Ya? ¿7 eran? Sí, 7. Entonces, vamos a priorizar un poco algunos temas, ¿no? Y otros que han quedado para nuestro conocimiento del momento. El primer tema que vamos a ver es la geografía como ciencia, pero no vamos a ver todo lo que hay acá, sino vamos a ver por qué es importante la geografía, ¿no? No sé si alguien se acuerda más o menos por qué es importante la geografía. A ver, María Fernanda. La geografía es para poder ubicarnos. La Ya. geografía es todo lo que tiene que ver con la Tierra y es importante ya que con ella podemos aprender muchas cosas, también podemos identificar las ubicaciones de cada lado del mundo. Ya, está bien. A ver, Valeria, por favor. Nos sirve para identificar y saber los lugares y más si vamos a otro país que no conocemos o lugar, saber los lugares y no perdernos. Bien, muy bien. Todo lo que ustedes han dicho es correcto. Todo lo que ustedes han dicho es correcto. Camila también quiere decir algo. A ver. Creo que la geografía es como tipo un estudio de la Tierra. Ya, muy bien. Génesis. Yo, por ejemplo, yo pensaba que el espacio geográfico era como un espacio predeterminado de la Tierra, pero por ejemplo, no sé, un bosque, y que lo estudiaban los animales que estaban ahí, las plantas, el terreno. También Génesis. Miren, chicos, a ver, esto es lo único de este tema, es lo único que ustedes tienen que tener presente. ¿Por qué es importante? Miren, aquí dice, la geografía es la ciencia que tiene por objeto todo lo que ustedes han dicho, ¿no? El estudio de la Tierra y el espacio geográfico, sus componentes y las relaciones entre estos. Ahora, esto, ¿con qué tiene que ver? Pues con la Tierra, tiene que ver con el clima, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con los animales, pero todo esto, la ubicación, ¿no es cierto? Todo esto es con relación al ser humano, ¿no? Es con relación al ser humano. Por ejemplo, decíamos, pues que es importante cuando yo viajo, saber qué clima hay. Vamos a poner que ustedes digan, muy bien, me voy a ir de viaje a España, ¿no? Y entonces no sabemos si ahorita en España hace frío, hace calor, si ahorita, qué tal es ahí el aire, qué sé yo. Entonces nosotros nos preparamos, ¿no? Y la geografía estudia estas cosas del clima. Sí, dime, Valeria. Profesor, también usted nos dijo de que también si queremos ir a un país o a algún lugar y pensamos y no sabemos muy bien el espacio geográfico de ese lugar y vamos con, por ejemplo, ropa veraniega y hace mucho frío, pues no sabíamos. O también si vamos a vender cosas, como usted decía, no podemos vender marcianos en pleno frío en un país como por ejemplo la sierra. Exactamente, Valeria. Muy bien. Entonces, Digo, un lugar, no un país. claro, nosotros, por ejemplo, pues a veces pensamos que la geografía solamente estudia los mapas y solamente estudia los nombres, ¿no? Pero no, no es así. La geografía es tan importante en nuestra vida diaria, ¿no? Como dicen, si yo quiero vender algo, por ejemplo, yo quiero irme a Iquitos y quiero ir a venderles chompas, ¿no? Esas hasta abrigadoras ahí con peluche. Pues nadie me va a comprar, ¿no? Yo tengo que saber que allá a veces hace un poquito de frío, pero a lo mucho se habría una casaquita, pues, que no sea muy gruesa, si no se O mueren de chocolatada calor. caliente. O chocolatada, exactamente. Dana también me quería decir algo.
Sí, profe, que le quería decir que por favor me pueda aceptar, es que estoy entrando desde mi laptop. Ok, Dani. Si te veo, te acepto, no hay problema. Muy bien. Entonces, quiero que entiendan eso. Si bien es cierto, la geografía es un estudio, ¿no es cierto? Es una ciencia que estudia, pues, el clima, los cambios climáticos, las elevaciones, la altura, los territorios, los límites, los cañones, los ríos, las extensiones. Sí, pero también esto es en relación al ser humano, para beneficiar al ser humano, ¿no? Si no existiera la geografía, pues no sabríamos los climas de otros lugares, pues no sabríamos si el lugar al que voy es un lugar de altura, quizá, y hay personas que por ejemplo, la altura les afecta, ¿no? Y entonces algunos se preparan y dicen, a ver, si me voy a ir a, qué sé yo, a Cerro de Pasco, que es un lugar muy alto en el Perú, o a Bolivia de viaje, pues voy al doctor y que el doctor me haga un chequeo para saber si yo estoy apto para ir a la altura, porque hay personas que hasta se han muerto, les ha dado hasta un paro cardíaco cuando han llegado a la altura. Bueno, entonces, si no sabemos a dónde vamos, igual es, ¿no? Desde tiempos antiguos, mediante los mapas, la gente, por ejemplo, en los tiempos bíblicos veíamos pues que el apóstol Pablo se iba de viaje y esos viajes no eran en avión, no eran en bus, ¿no? No eran en auto, en moto, en motocar, nada. Esos eran a pie o en animalito, ¿no es cierto? Entonces duraba mucho tiempo. Si no había un mapa, sí, exacto, si no había algo así, pues se perdían y se morían porque allá había muchos desiertos y todo eso. Entonces la geografía es importante en nuestra vida diaria, ¿no? Es importante en nuestra vida diaria. Lógicamente que tiene sus objetivos. Acá dice identificar las ubicaciones, estudiar los elementos físicos de cada lugar, analizar los riesgos que puede enfrentarse. Claro, nosotros, por ejemplo, sabemos por la geografía que estamos en un lugar de sismos, ¿no? La geografía también nos ayuda a eso, a saber eso. Planificarnos y organizarnos en el espacio geográfico. Muy bien, entonces de este tema solamente vamos a ver esto, que es importante, ¿no? Que la geografía es importante para nuestro diario vivir y tiene que ver con el clima, con el suelo, con el aire, con el calor y con todas esas cosas. Solo Muy esa bien. pregunta, profe. Así es, ¿ya? Quizá hay un par de cosas, quizá 2 preguntas por tema van a ser, eso es lo que estoy viendo. Muy bien, después de eso, vamos a seguir entonces, ¿no? Profesor, entonces si queremos solo repasar lo del examen, podemos ver el video, ¿no? Por supuesto, les va a ayudar mucho. El video y si pueden ahí al mismo tiempo su librito, ¿no? Para que les dé una visión. Muy bien, las vías de comunicación. Las vías de comunicación. No sé cuántos de ustedes recuerdan con qué yo comparé las vías, con algo de nuestro cuerpo. Las vías de comunicación. A ver, ¿quién recuerda? Con algo de nuestro cuerpo lo comparé. ¿El cerebro? No, a ver, si alguien se acuerda. Nuestros neuronas. ¿Con el oído? ¿Qué? A ver, María Fernanda creo que se ha acordado. No. Con la boca, profesor. No, miren, las vías de comunicación, Nuestros recuerden. son- A ver, Fernando. Fernando quiere hablar. Donde se pueden comunicar personas o algunas cosas. Ya, miren, yo lo comparé y recuerden bien esto, con nuestras venas, ¿se acuerdan? Con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación que son las pistas, ¿no? Las carreteras, los rieles, lo que hacen es llevar y trasladar a la gente de tal manera que se mantengan, por eso se dice comunicación, porque, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a Ate, ¿no? Me voy por una vía y llego a Ate y tengo una comunicación directa. Si no hay una vía, no tengo ninguna comunicación con ATE, ¿no? Si yo me quiero ir a Chorrillos
tengo, por ejemplo, me voy por toda la Costa Verde y esa es mi vía que me va a comunicar con Chorrillos. ¿Por qué lo comparo con el sistema circulatorio, con nuestras venas? Porque, por ejemplo, el corazón bombea sangre y lo lleva por todo el cuerpo. ¿Pero cómo lo lleva? No lo lleva chorreando, lo lleva justamente por estas venas, por estas arterias, ¿no? Por ahí viaja la sangre, los glóbulos rojos que necesita el cuerpo para mantenerse oxigenado. Entonces, igualito es el tema de las vías de comunicación. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Las carreteras, ¿no? Las pistas, los rieles del tren. Ahora tenemos vías que son, miren, aquí está, vías terrestres. Recuerdan que tenemos vías terrestres, unas que son en el Perú, ¿no? Como la carretera Panamericana, tenemos la carretera central, esas son las más importantes, pero ¿qué vías conocemos nosotros? Por ejemplo, salimos y tenemos la Avenida Venezuela. Esa es una vía para ir a Lima, ¿no? Tenemos la Avenida Colonial, que es una vía que también nos lleva a Lima. Tenemos la Avenida La Marina, que es una avenida que nos lleva a Pueblo Libre y nos conecta con San Isidro después. Tenemos la Avenida La Paz, que nos conecta con otro lado, ¿no? De la ciudad, con Angamos y todo eso. Entonces, cada vía es como una vena, ¿no? Que por ahí va la gente con sus autos, con sus buses, va la gente pues con sus motos, etcétera, etcétera. Las vías de comunicación son aquellas que nos comunican, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos de vías. Terrestres. ¿Quién se acuerda de las otras vías que tenemos? Tres vías de... Tres. A ver, Camila me levantó la mano. Acuáticas. A ver, las vías acuáticas y las vías aéreas. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería, Caleb, ya que me levantaste la mano, las vías acuáticas? Donde el mar, donde van los barcos. Muy bien, Caleb. Pero también hay otras. ¿Recuerdan que es Sí, los ríos. Muy bien, los ríos y los lagos, ¿no? Yo les explicaba, si queremos traer de Japón el iPhone 13 que ha salido, ¿no? Entonces no vamos a traer 10, no vamos a traer 100 en un avión, no vamos a traer 1000. Recuerden que aquí en el Perú hay 33 millones de personas. Entonces más o menos se necesitarán de esos unos 500,000, ¿no? Para que la gente pueda tener, porque no todos compran un iPhone 13, pues realmente. Pero ¿cómo hago para traer en un avión 500,000 celulares en su cajita y todo? Bueno, si lo trae, no sé si de Japón, de Estados Unidos o de donde venga. Y si lo traemos de otro continente, no lo podemos traer en avión ni en helicóptero, tenemos que traerlo por medio de un barco, ¿no? El barco sí trae bastante cantidad de cosas, por ejemplo, autos. ¿Cómo hacemos para traer un lote sale un nuevo auto, ¿no? Un Nissan nuevo que tiene esto, el otro, bueno, no voy a traer uno, no voy a traer 10, no voy a traer 100, más o menos se traerán unos 5,000 autos. Entonces, ¿cómo los traemos? Bueno, por vía marítima, ¿no? Esas son las vías que nos comunican con China, con Japón, con Australia, con Europa y con todos los otros países, continentes que tenemos. Entonces, esta vía es muy importante también. Y las vías más pequeñas serían aquí, ¿no? Por ejemplo, Dana nos contó, creo también, o conversamos con Dana, con Camila, acerca de que en Iquitos hay pequeños ríos también, ¿no? Que conectan un poblado con otro, ¿no es cierto? Yo me quiero ir a un poblado que está metido, no hay una carretera, no hay una pista, no hay un puente, lo que hay es un río, ¿no? Y en ese río, algunas personas, pues como unas lanchas, cosas así, nos llevan hasta ese poblado para conocerlo, para conectarnos con ellos. Y también están los lagos. Fernando, ¿tú te acuerdas qué lago tenemos acá en el Perú y con quién nos conecta? Fernando, ¿me escucha? Creo que no me escucha Fernando. A ver. Profesor, Sí, dime, Valeria. también pasa eso, pero no con enviar cosas, sino que en Tumbes
Ahí simplemente te montas un barco en unos minutos o una hora y ya llegas a Ecuador. También, por supuesto que sí. Hay personas que viajan así, ¿no? Hay personas que viajan así. A ver, eh, ¿cómo se llama? A ver, el lago que tenemos en el Perú, el más grande, el más... A ver, Caleb. El lago Amazonas. El lago Titicaca. Muy bien, el lago Titicaca. Ángel, ¿tú te acuerdas con quién nos conecta el lago Titicaca? ¿Con qué país? Yo sé, profesor, yo sé. Muy bien, Dana, tú sabías también, con Bolivia, ¿no es cierto? Y si nosotros, si este lago como es grande, es navegable y hay canoas, y hay yates, y hay barcos pequeños, bueno, y nos conecta y se pueden llevar productos y se puede llevar gente por medio del lago. Entonces, esas son las vías de comunicación, ¿no? Las que nos comunican con pueblos, con ciudades, con países, con continentes. ¿Ya? Hay las vías aéreas también, ¿no? Las vías aéreas son pues los aviones, los helicópteros, qué sé yo, los globos terráqueos, los cohetes, algún día las naves espaciales, no lo sé, pero todas estas, ¿por dónde van? Por el aire, por el Por aire, el ¿no es aire. cierto? ¿Y qué les expliqué? Que, por ejemplo, es una vía mucho más rápida. Yo les dije, ¿no? Un auto va máximo a 100 kilómetros, 120 kilómetros, 140 ya se crean rápidos y furiosos, ¿no? Van volando por la Panamericana. Pero un avión puede ir desde 800 kilómetros por hora, ¿no? Muy rápido. Es por eso que si nos vamos en avión a Iquitos, llegamos en 45 minutos, ¿no? Si nos vamos a Chiclayo, llegamos en 50 minutos. Lo que normalmente en un bus a Chiclayo, pues Profe, demora 12 horas. Sí, dime, Dana. profe, es que lo que pasa es que acá, desde Lima hasta acá en avión es casi 2 horas para venir hasta acá. ¿Así tanto? Profe, no, pero Sí, para de Lima a son Pucallpa, casi 2 horas. Ah, Desde allá ya. hasta acá es 1 hora y 45 minutos. Ok, Casi 2 ok, horas. perdón, ok. Muy bien. pero para de Lima a Pucallpa, literalmente creo que dura un poquito, mm, pero un poquito menos de la media hora, o sea, un poquito menos. Bueno, sí, Como te decía, los horarios exactos no los tengo bien porque no viajo tanto en avión, pero sí es mucho menos. ¿Cuánto demoraría? profesor, Sí, dime, Valeria. yo nunca he ido en avión, pero mayormente voy en bus. Y en bus para ir ay, ¿cómo se llama? El que le dije que estaba cerca de Ecuador. Tumbes. Tumbes está. Para Tumbes duré en bus 4 días enteros y pues demoró mucho, pero yo no sé cuánto llegan a avión. Ya, Creo que menos. para el norte sí conozco bien la ruta. Para el norte, para ir a Tumbes en sí, te demoras más o menos 12, 13, unas 20 horas, solamente que quizás tú has ido haciendo paradas, ¿no? Porque a veces vamos haciendo algunas paradas, nos quedamos en algún sitio, pero unas 23 horas a lo mucho será llegar a Tumbes en bus, pero en avión sería pues 1 hora y media. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Así sea hora y media, como dice su compañera Dana, vamos a poner que es 2 horas, ¿no? En avión hasta Quito. ¿Cuánto nos demoramos si queremos ir a Iquitos vía terrestre? Que creo que hay hasta cierto punto y de ahí tenemos que ir en canoa o algo así. Bueno, creo que es como 3 días, ¿no es cierto? Creo que es como 3 días. Entonces, las vías aéreas son, pues, ¿qué pasa? Que no hay tráfico, ¿no? No vemos que un avión esté parado en el semáforo o esperando. Lógicamente que son vías, pues, libres, donde puede ser, ahí han habido en la historia algunos choques de aviones por irresponsabilidad de algunos, pero normalmente pues no hay choques, ¿no? Arriba no se chocan los aviones, no se tocan la bocina, nada de eso. Entonces es una vía libre que puede ir muy rápido y también sirve para emergencias, ¿no?
Les contaba que traían médicos que estaban enfermos de COVID de la selva para aquí porque no había cómo atenderlos allá. Entonces, ¿dónde los trajeron? En una avioneta, no rapiditos, en 2 horas. Si los traían por tierra, se morían. Acá les pudieron dar atención. Muy bien. Entonces recuerden, las vías que tenemos son aéreas, terrestres y marítimas. Listo. Vamos a seguir viendo el siguiente tema. A ver. Este de aquí, los recursos naturales. A ver, ¿quién se acuerda qué son los recursos naturales? A ver. Son materiales que sacamos de la naturaleza. Claro, Ya. profe, son elementos que sacamos de la naturaleza. Que nos Son ofrecen. elementos o recursos que se sacan de la naturaleza, profesor, que tú los puedes usar para tu bien común. Muy bien. A ver, Caleb también me quería decir algo. Lo que te da, lo que te ofrece. Ya, muy bien. Caleb, ¿tú querías decir algo también? Profe. Ya, Valeria. Los recursos naturales para mí son objetos o elementos que vienen de la naturaleza y que podemos utilizar para mejorar nuestra vida. Muy nuestra vida. bien, muy bien. Camila. Los recursos naturales son como elementos que he sacado de la naturaleza propia y eso nos ayuda también a saciar nuestras necesidades. Muy Lo que bien, necesitamos. ahí hay un buen punto. Yamile. Profe, los recursos naturales son los objetos que nos ayudan en la vida humana. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho es así. Los recursos naturales son los que proporciona la naturaleza, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y que no son hechos pues por intervención del hombre, son recursos o son servicios. Por ejemplo, algo que nos da la naturaleza es el aire, ¿no? Que es un servicio, no es un recurso del aire, quizás no lo podemos guardar en una bolsa, ¿no? Pero es un servicio que nos da el sol, por ejemplo, ¿no? Los rayos solares. ¿Cómo podemos guardar los rayos? No se puede, pero son servicios. Ahora, hay otras cosas que sí las podemos obtener, como son los productos de la tierra, las frutas, las verduras, los árboles. Tenemos también, pues, los metales, ¿no? El oro, la plata, el cobre, tenemos el agua de los ríos que viene por las nubes, que se transforma desde el mar. Entonces, todos estos son recursos que nos da la propia naturaleza. Algunos animales también, ¿no es cierto? Que son para el consumo humano. Y hay 2 tipos de recursos. ¿Quién se acuerda de los 2 tipos de recursos que tenemos? A ver, Los Caleb. recursos renovables. Ya. A ver, muy bien. Renovables nos dijo Mateo. A ver, Ángel. Renovable. Muy bien, renovables y no renovables. A ver, Yamile, ¿cuáles serían los recursos renovables? Los recursos renovables son los que se hacen más rápido en salir, o sea, se forman más rápido en cosechar algo así. Ya, a ver, Mía, ¿tú qué dices? ¿Cuáles son los renovables? Los que se pueden volver a utilizar. Ya, a ver, María Fernanda. Los renovables son los que una vez que se acaban pueden volverse a hacer. Y los no renovables son los que se acaban y pues ya se acabaron para toda la vida. Así es, ¿no es cierto? Los que son los renovables son los que vuelven a salir. Por ejemplo, el viento se acaba, no se acaba, ¿no? El agua se acaba, no se acaba. Se acaba. Profe, no sé si Pensé que era mi yo, internet. pero se le escucha entrecortado. Yo también pensé que era mi internet. De seguro es... Profe, profesor, 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 los recursos profesor, Ok, ¿me profesor escuchan ahí? Antonio, se le está escuchando entrecortado. No le vamos a escuchar
todo lo anterior. Se le está escuchando cortado. No se le entendió nada. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Profesor, los recursos renovables son los que se pueden regenerar otra vez. Ajá, que se pueden renovar. muy bien. A ver, ¿me escuchan bien ahora? Quiero saber. Sí. Sí, Profesor, profesor. Pero ahora sí, ya no se lo escuchan tan cortado. Muy bien, los recursos renovables son aquellos que se renuevan prácticamente solos o quizá con un poco de intervención humana. ¿Cuáles se renuevan solos? El viento, Las plantas. las plantas, Las el nubes. sol, el agua, por las nubes, la lluvia, y otros que nosotros podemos intervenir un poquito. Las frutas, las verduras, ¿es cierto? Porque son, la gente lo cosecha, a pesar de que hay lugares que no se necesita cosechar, solito crece, ¿no? Pero bueno, esos son los renovables, los que se pueden, son ilimitados, ¿no? Mientras plantemos, mientras existe el mundo, van a existir estos recursos. Pero hay otros que son los no renovables, que también son naturales. Por ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo de un recurso que... Ya. Voy a cerrar, chicos, voy a cerrar y volvemos a entrar. ¿Ya? Voy a cerrar y volvemos a entrar.